Hermanas, hermanos, nuevamente Dios les bendiga. Bien, pues quise dejar el testimonio que hoy quería compartir o quiero compartir con ustedes para este momento, porque está combinado con el tema que hoy nos tocaba. Nada más quiero comentarles dos cosas antes de iniciar. Quien realmente se dedica a las cosas de Dios, quienes por años hemos estudiado, aprendido y enseñado, sabemos que Dios tiene una extraña forma de enseñarnos, a nosotros primero, y después a todos los que empiezan a conocer. Pocos podrían entender cómo Dios nos enseña y nos muestra lo importante que es entender al ser humano. Y ese es el punto principal, una extraña forma. Pero a muchos nos agrada, a otros no. Y no es que sea una obligación de que cada quien tiene que seguir esa enseñanza de Dios. No. Él nos ha dado una libertad plena. Pero dice la palabra de Dios, al que más se le da, más se le pide. Entonces, esto yo les voy a hablar propiamente, es una de las formas en que a nosotros como ministros de Dios, como responsables de enseñar su palabra, nos muestra. Y el otro asunto precisamente es que les doy gracias a todas y a todos, porque siempre estuvieron cerca, siempre estuvieron atentos a la información que pudiera proporcionarles mi esposa o mi familia. Y después de ahí a la iglesia, los hermanos y las hermanas responsables, para irles informando de mi estado de salud. Bien, entonces por pura coincidencia, pero repito, para muchos, pero para nosotros no es coincidencia, sino es una forma en que Dios actúa. Estamos hablando acerca del humanismo. Durante los meses pasados, enero y lo que llevamos de febrero, iniciamos el nuevo programa que implica conocer realmente el verdadero significado de lo que es el cristianismo. Y este cuadro primero que les pongo, que ya lo hacemos desde hace años, es el significado de humanismo. ¿Sí? El otro asunto es que la Biblia tiene un sinfín de temas y manera en que uno puede aprovecharse de ella, para bien o para mal. Pero una cosa sí tiene que ser bien claro y bien seguro: que nadie tiene el derecho y no tenemos el derecho de alterarla, y sobre todo de mentir en lo que está escrito. Podemos pensar que a lo mejor hay cosas que no las entendemos, pero eso no quiere decir que para que yo la hable, y si no entiendo una parte, tenga que mentir sobre ello, cosa que está muy extendido en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas.
Que lo importante entonces es que nosotros somos los primeros responsables de que Dios nos permita conocer, lo transmitamos lo más exacto a la verdad. Y eso implica una responsabilidad. Por eso Pablo decía, cuando yo hablo la palabra de Dios, la hablo con temor y con temblor. Porque no es fácil. Y entonces, hablar del humanismo cristiano es entrar a una verdad que pocos y pocas se atreven a hablarlo. Si acaso a lo mejor hace unos 15 o 20 años, yo me acuerdo que empezábamos a hablar acerca de la gracia. La gracia en el mundo cristiano en general, más cargado a la religiosidad que a lo que es la formación cristiana, esa gracia que la ven y la interpretan de una manera equivocada, prefieren mantenerla escondida. Y hace como 15 o 20 años que empezamos nosotros. Empezamos a ver cómo hermanas y hermanos que yo conocía y me conocían, empezaban a preguntarse, ¿será que este hermano es cristiano? ¿Cómo es que hoy nos habla de cosas que en la Biblia a veces ni siquiera están? ¿Y por qué las interpreta de una manera diferente? Hablándonos de la gracia. Porque la gracia es precisamente el fundamento principal del cristianismo. Juan dijo, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces la gracia iba reafirmándose y aumentando en el mundo cada vez más, luchando constantemente contra la ley. Porque en la Biblia encontramos ley, pero encontramos gracia. Entonces hay un enfrentamiento. Les puedo asegurar, y porque la mayoría de ustedes y otros que ya no están me conocen, que siempre va a haber un enfrentamiento. Hermanos y hermanas que prefieren la ley a la gracia. Pues todo eso ya pasó. Pero ahora llegamos a un momento todavía mucho mayor, que es el humanismo. Y el humanismo, igual que la gracia, crea conflictos, crea choques entre el humanismo y el materialismo. ¿Ah? Entonces, nosotros mismos a veces hay duda. Y cuando empiezo yo, pues empezamos a buscar en cada libro inicialmente lo que habla del humanismo. Y entonces me dice Dios, ¿quieres hablar de humanismo? ¿Ve? Yo te voy a enseñar. Y entonces esto que yo les estoy mencionando es parte de lo que nosotros tenemos que escuchar y afirmar, que lo que digamos esté respaldado primero por Dios.
Y Él nos lo muestra de diferentes formas. Entonces quiero ir precisamente al asunto que nos ocupa. Estamos en el libro de Job. Job buscaba en su vida ser una persona humana, ser una persona justa, porque tenía conocimiento de Dios y él en su enseñanza, él sabía y decía, sí, es que hay que ayudar a la viuda, al huérfano, que nuestra riqueza se comparta, ¿sí? Entonces Job pensaba que él era humanista, se preocupaba por el prójimo. Y sucede precisamente todas las escenas en cuanto a Job. El primer punto que quiero que ustedes realmente comprendan es el siguiente. Tenemos dos personajes o dos interpretaciones del patriarca Job, en donde lo pintan de una forma muy miserable, angustiado, preocupado, moribundo, ¿sí? Por esa enfermedad que le llegó y todos los problemas que tuvo. Y ese es un pensamiento que se nos queda grabado, porque parte de nuestros pensamientos como personas y como seres humanos, se nos queda en la mente las figuras que en cierto momento vemos y en cierto momento nos pintan. Va a depender entonces cada persona con qué tipo de figuras se va, ¿sí? Pero las figuras tienen que decir mucho. Yo prefiero que veamos a Job no como este hombre que se conmiseraba, que se dolía, que sufría, que estaba en esa apariencia de lastimera. Yo prefiero que veamos a este Job, que es la otra manera. Un hombre que efectivamente enfrenta todos los problemas y las dificultades en la vida, pero es resiliente. Porque hemos comentado mucho, todas somos vulnerables, todos. No hay nadie en el mundo. Jesús mismo fue vulnerable. Así que esa es una característica humana, somos vulnerables. Pero el sufrimiento es opcional. Quien quiera sufrir, quien quiera padecer, quien quiera estarse conmiserando todo el tiempo, presentando un rostro y una apariencia lastimera, tiene el derecho de hacerlo y lo puede hacer. Lo que sí les puedo decir es que ese no es el cristianismo. El cristianismo es aquel hombre, aquella mujer, que sin importar lo que le pase en la vida, lo sepa enfrentar, pero con una dignidad. Jesús decía, cuando ustedes realmente sientan angustia, preocupación, que quieran estar cerca de mi Padre, entra a tus aposentos, cierra tras de ti y habla con Él. Pero unjan su rostro, unjan su rostro. Este hombre, Job, de otra forma pintado, nunca debe de dar la apariencia de conmiseración, porque ni Jesús mismo lo hacía. El cristianismo religioso ve la figura de un Cristo crucificado, doliente. El 80% de las enseñanzas cristianas religiosas siempre nos hacen ver a un Cristo crucificado,
que sufre, que se angustia. Y muchos piensan que así debe ser el cristiano. No. Yo prefiero que ustedes aprendan lo que es el Cristo de Galilea, el Cristo resucitado, el que enjugaba su rostro, sufría, que decía: si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le decía a su padre, y se levanta erguido. Hoy resulta de que en el mundo el cristianismo está muerto. Y está muerto porque es la razón de que hay tanta injusticia, tanta violencia. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los cristianos? La mayoría son religiosos. Y seguirán todo el tiempo mientras no se entienda lo que realmente es la enseñanza de Jesucristo. Enfrentarse a todos los problemas, sí es cierto, pasar un poco de angustia, pero levantarse, ser resilientes y nuevamente porque hay mucho trabajo. Perdón lo que le dije al hermano hace ratito que entró. Hermano, es que usted le dije que se cuidara, que tenga cuidado porque pues apenas está saliendo de un problema afuera. Digo, hermano, es que nosotros no estamos hechos para eso. A mí me urgía salir del hospital. Primero porque quería verlas y verlos. Para agradecerles. Pero sobre todo para seguir el trabajo. Y no es la primera vez que Dios me saca del hospital. Y entre más rápido puedo estar aquí estoy con ustedes. Y como a veces dice, mientras exista un hálito de vida, ¿sí?, en nosotros, en el que entiende qué significa la labor de ser cristiano, siempre va a estar levantándose una y otra vez. Por eso le dije al hermano, no, yo no estoy para descansar, hermano. Así que yo prefiero a este Cristo. Y ese es el que predico yo y el que a mí me han enseñado. No este Cristo crucificado. Ese es el cristianismo que está muerto. Y es el cristianismo que no ha hecho su labor y su trabajo. Y nosotros estamos para preparar hombres y mujeres cristianas que desempeñen ese cristianismo en su casa, en la empresa, en la escuela, en todos lados donde estemos, que mostremos a ese Cristo de Galilea, no al Cristo crucificado. Bien, entonces, dicho esto, me voy al asunto. Leyendo entonces la parte que nos tocaba de Job, del 31, del 21 al 30, me dice mi hijo una vez que va a verme ahí al hospital: papá, te traje un libro. No, ahorita no quiero ni Biblia. Te traigo la Biblia. No. Ahorita estoy procesando y estoy meditando, reflexionando el por qué estoy aquí. Porque todo tiene una razón. Aún dice lo peor: todas las cosas nos ayudan para bien. Y para mí en especial fue entender lo que es el humanismo. El humanismo. Bien. Sale de esta forma en que Job en algún momento dado, en su angustia, en su preocupación, en su dolor físico y también moral y espiritual, ya no sabía qué hacer. Y estas palabras son las que dice Job, capítulo 23 de Job, del
del versículo 1 al 9. Pongo esta silla, me disculpan, pero para recargarme un poquito. No sea que después se me vayan a aflojar las piernas y después tengan que levantarme. Por eso la pongo aquí. ¿Sí? Bien. Así está escrito, miren, hermanos. Job 23, del 1 al 9. Una vez más, mis quejas son amargas, porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Yo sabía cómo responder a lo que él me contestara. Pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía y reconocería que tengo la razón. Me declararía inocente, me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente y no está allí. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Amén. Hermanos, hermanas, en cuanto a las cuestiones religiosas en el mundo, hay un fin de religiones. Y muchas y la mayoría nos enseñan en dónde buscar a Dios. Entonces algunos dicen, hay que ir a tal iglesia, hay que ir a tal monte, hay que ir a tal río, hay que ir a tal sinagoga, hay que ir a tal mezquita, hay que ir al Vaticano, o hay que ir a cierto lugar. Todo el mundo busca decir, ¿dónde vas a encontrar a Dios? Yo siempre les digo, hermanas y hermanos, aquí ustedes no van a venir nunca a encontrar a Dios. Nunca. Porque si creen ustedes que venir a esta iglesia o ir al Vaticano o a otro lugar van a encontrar a Dios, están equivocados. Decía Job, ¿dónde lo busco? En el oriente, en el poniente, en el sur, en el norte, y no lo encuentro. Si vive Jesús acá. Y entonces en ese momento Dios da la respuesta cuando entendemos. Y aquí, aunque yo ya lo sabía exactamente dónde, pero me muestra algo más. Y esa respuesta que Job decía, ¿dónde está? Aún me confirma a mí lo que yo siempre he enseñado. En dónde encontramos y dónde está Dios. Mi testimonio empieza el 12 de febrero, hace ya 15 días. Me levanto y hago mi rutina. Almorzamos con mi esposa, con mis hijos. Pero yo tenía que hacer algunos trámites. Como siempre decimos, tú te vas a tu rutina y yo a la mía. Pues voy a ir a ver unos asuntos. No sabía yo que a partir de ese momento Dios ya tenía algo muy especial para mí, sobre todo una enseñanza del humanismo. He hablado mucho por años del humanismo, pero no de la manera en que era tan clara como se me mostró durante 10 días, que fue lo que duré. Desde el momento en que empieza ese proceso y ese momento de estar precisamente como dice el Salmo, ¿sí? Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno.
Y como siempre, bueno, uno se levanta, hace sus oraciones, gracias a Dios por una nueva oportunidad de vivir. Y me fui. A las 11 de la mañana sentí el primer golpe en el pecho. Caminando. No cargué, no hice ningún esfuerzo, no padecía yo de nada anteriormente. Iba caminando. Lo repito, es la forma y la manera extraña en que Dios nos enseña. Entonces camino y siento el primer golpe, no me caí, pero sí sentí la debilidad. Me acerco a un negocio ahí en Revolución. Fernando. Y ahí me siento. Ya. Me siento un rato. Ya estate quieto. Yo dije, se me va a pasar. Como muchas otras veces que siento una especie de taquicardia por el exceso, por una noticia o cargó uno algo. Se cansa uno, descansa y vuelve uno a agarrar su ritmo. Entonces me siento y ahí estoy esperando 5 minutos y aumentaba el dolor. Y entonces estaba frente de mí. Lo primero que yo vi, estaba un joven ahí a un ladito, yo sufriendo con mi dolor. Y a un ladito también estaba sentado un joven, ocupado precisamente porque estaba llenando una solicitud de empleo. Eso se distingue porque tiene un color especial, esa solicitud siempre. Pues él la estaba llenando, me supongo porque la iba a llevar a algún lugar para solicitar su empleo. En ese momento tengo la primera enseñanza. No siempre vamos a estar nosotros recibiendo la ayuda humana que se requiera, porque muchas ocupaciones suceden en ese momento. Y si somos legalistas, exigentes, pues decir, ¿por qué no me ayudas si me estás viendo a mí que soy un problema? Ya me estoy muriendo y estoy ocupado en otras cosas. Ahí se empieza uno a dar cuenta, en el mundo donde estemos, en la propia casa, el mismo familiar, a veces se manifiesta de una actitud humana y a veces deshumanizado. No solamente es con los extraños, ¿no? En nuestra propia familia. Ese día Jesús dijo, un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Y ahí estaba clamando. Y pasa el sacerdote y no le hizo caso. El sacerdote ocupado en sus asuntos, ¿sí? Legalista, de ver que porque si él tocaba a un moribundo, un muerto, se iba a contaminar. Por eso él lo vio y se siguió de largo. Y dice Jesús, y después pasó un levita, igual se dedicaba a los asuntos del templo, y pasa de largo y nada más escucha el susurro o el lamento pidiendo ayuda, y se siguió de largo. Esos son los religiosos legalistas, que aunque conocemos la palabra de Dios, no somos capaces de tender la mano humanamente al necesitado. Sentimos que nosotros somos indignos de dirigirle la palabra a personas que en realidad no son ni de nuestra creencia ni de nuestra condición. Y quien más discrimina, hermanas y hermanos, esto ya lo debieran de saber. Aquí hay hermanas y hermanos en otro lado que tienen 40, 50, 100 años en el cristianismo. Y quien más discrimina somos los cristianos. Discriminamos a los demás. ¿Por qué le voy a hablar si él no cree en Cristo? Él no aceptaba a Jesús. Y en las iglesias
Los pastores legalistas solamente piensan que son hijos de Dios, aquellos que han hecho un pacto y han aceptado a Jesús. Los demás dicen, no, esos ni siquiera son primos ni parientes, esos no son hijos de Dios porque no han aceptado a Jesús. Primer error. Esta persona estaba haciendo su solicitud de empleo. No tenía ninguna obligación de buscar y verme, a ver, que yo estaba sudando ya y ya no podía moverme. Ahí estaba yo ya con el primer infarto. Y lo volteaba a ver y él seguía en su ocupación y en su preocupación. Un empleo necesito. Y después pasa también una persona llevando a su perrito a un lado. Pasa y lo hace a un lado. Creo que hasta se hizo el baño y levantó la popó con la bolsita y se siguió. Y yo esperando a ver si se me calmaba el infarto. Pasaron más o menos 15 minutos. Y dije, no, aquí ya no puedo quedar. Porque pasa uno, pasan dos, ya no. No me preguntó nadie, ¿le pasa algo? ¿En qué le puedo ayudar? No, vas a ver. Ocupados estamos en nuestros problemas. El mundo nos jala y nos quita el humanismo. Entonces dije, dos opciones. Me regreso a mi casa o me sigo adelantito porque está ahí la base del taxi. Y afortunadamente esto que Dios nos enseña. Tienes que luchar por tu vida. Luchen por su vida. No esperen que otros los ayuden. Esa es la primera enseñanza cristiana. Enfréntense a todo lo que pone en riesgo su vida, su salud. Entonces decidí levantarme y caminar una cuadra larga que me faltaba. Yo decía, si me caigo, a ver si hay alguien que me levante. Me arriesgué y me fui caminando. Llego yo a la base de taxis y no había ninguno en ese momento, pero me dice, claro, no se preocupe, ahorita viene uno. Agarró su teléfono, no sé qué hizo, pero llegó inmediato un taxi. Entonces yo ya dije, yo me voy al hospital. En el taxi le hablo a mi esposa para que ella se lleve los papeles y allá me alcance. Pero yo ya iba directo a ponerme en las manos, ¿sí?, de quién me podía ayudar. Y nunca voy a negar que Dios es el primero que nos ayuda, pero Él también nos dice con quién debemos de confiar. Hay legalistas que dicen, es que te faltó fe, hermana. Te faltó fe, hermano, en pedirle a Dios. No es eso. Es saber que Dios ha puesto muchas cosas, pero no sabemos nosotros utilizarlas. Me subo al taxi, inmediatamente el chofer, ¿a dónde lo llevo? Por favor, llévenme a Gabriel Mancera, que es el hospital de urgencias de tercer nivel. Aquí en México se conocen primero, segundo y tercer nivel, porque los hospitales de tercer nivel son los que están preparados para todo. Tengo la clínica familiar, pero ahí a lo mejor no tenía nada. Conserven siempre su razón para ver dónde y de qué forma su vida puede ser prolongada. Mi pueblo se va a la destrucción, dice Dios, porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Si algo tiene la mayoría de los cristianos religiosos, es que padecen de una inocencia enfermiza. Hermana, se va inocente, solamente con pedirle a Dios, Él se va a encargar de nuestra salud. No es cierto. Dios ya hizo todo. Bien.
Dice el chofer, no se preocupe, ahorita lo llevo. Humanismo. Le hablo a mi esposa, por favor, alcánzame en el hospital porque traigo un fuerte dolor. Voy al hospital. Ya, me lleva. ¿Por dónde lo pongo? ¿En la entrada principal o en urgencias? En la rampa donde entran las ambulancias. Ahí quiero llegar porque ahí yo he llevado a 2, 3 personas ahí a urgencias. Una se me murió precisamente sacándola de ahí del coche, pero ya estábamos ahí. Y otros han llegado a tiempo. Yo dije, yo espero llegar a tiempo. Pero no porque en cierto momento Dios quiera o no quiera. Segundo punto, no sean demasiado religiosos. Dios siempre ha querido nuestra salud. Dios siempre ha querido nuestra vida. No porque le oremos mucho, le oremos poco, por el pastor, por una hermana, no. Por eso, el mérito de Jesús es que entendamos que podemos entrar confiadamente y con acceso directo a Dios. A mí me asombra cómo hay tantos hermanos. Un día una hermana decía, hermano, yo quisiera que viniera a la casa, dice, porque ya no alcanzo, ya no entiendo por qué esta enfermedad ya me está preocupando demasiado. Claro que sí, una vecina. Hermana, pero ¿a qué iglesia va? Porque pues yo sé, yo las conozco a muchos, pero sé que muchos no van a veces a una cierta iglesia o aquí no venía. Dice, no, hermano, dice, yo voy allá, X, no digo cuál para que en cierto momento no se vayan ustedes a sugestionar. Dice, no, hermano, dice, es que ahí tenemos que hacer fila, porque al terminar el servicio, todos aquellos y aquellas que quieran una oración del pastor, por favor, se ponen en esa fila. Y a veces, hermanos, son hasta 100. Yo no puedo esperar para que ore por mí. Ay, hermano. Jesús le decía a ese hombre paralítico que estaba en ese lugar esperando a que las aguas se movieran para ir entonces a zambullirse. Dice Jesús, ¿por qué no has ido allá? Es que no hay quien me lleve. Y Jesús lo toma, habla con él y lo sana. No necesitan esperar en filas, ni a venir el domingo aquí, ni a hacer una peregrinación a ningún lado. Ustedes directamente con el Señor, con Dios. Ay, qué hermoso es realmente platicar con Dios. Ahora estén bien, ahora estén mal. Es hermoso. Entonces, llegué yo y a las 11 me dio el infarto. Estaba yo 11:30 ahí en el hospital. Inmediatamente me vio el médico y me pasó a la principal sala y me dio una pastilla, me checó esto y me pasa luego al consultorio para que empezaran a hacer electros. Y en ese momento llegó mi esposa. Ya le digo, atiende por favor los documentos, te los van a pedir. Pero yo ya estaba en las manos del especialista, que Dios ha enseñado, que Dios ha preparado para salvarnos la vida. ¿Eh? Antes de decir, búsquenme por favor un hermano que hable, que haga oración por mí para que yo pueda realmente salir adelante, primero, ¿quién es el especialista en infartos? Y me canalizaron. Me suben al primer piso de ese hospital.
Y entonces yo ya voy entre a veces dormitando y a veces estando consciente, porque el dolor era muy fuerte. Entonces ya nada más escuchaba yo a los médicos cómo empezaban a poner este suero, trae las pastillas, trae aquello, vamos a hacerle un electro a ver cómo está. Lo más importante es salvar su corazón, oí que decía el especialista. Y sí, bien es cierto, nos tienen que desnudar para poder estar ahí. Yo sentía como me desnudaban y me dejaron desnudo completamente. Desnudo. La peor ofensa que le hicieron a Jesús, la peor ofensa fue desnudarlo. Desnudarlo. A una persona que se le desnuda, dice la Biblia, es un pecado, dice, porque se le ve su desnudez. No solamente refiero al aspecto físico, porque Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, sino una desnudez de una manera ya para quitarle su dignidad a la persona. Jesús hubiera preferido que le crucificaran vestido. ¿Ah? Pero la cuestión religiosa nos dice que así debe de ser el cristiano, desnudo, ¿sí? Sintiendo y viendo realmente ese cuerpo ya sin ninguna dignidad. Un asunto que les voy a repetir, ya se los he dicho. Jesús tenía una vestimenta mucho mejor que cualquiera de ese tiempo. Y no es que porque se dice que Jesucristo, ¿verdad?, el hijo del carpintero, vivía en la pobreza. No es cierto. Si recordamos que Jesús venía de la principal de las tribus de Israel, la tribu de Judá, siempre la tribu de Judá estuvo por encima de las demás tribus, en prestigio, en economía, en grandeza. Pero a Jesús querían desnudarlo para quitarle precisamente esa grandeza. De tal manera que dicen que era tan fina, ¿sí?, su vestimenta, su túnica, como ninguna, que los guardias no quisieron romperla, partirla entre cuatro. Echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Así que cuando va uno a ese lugar tiene uno que desnudarlo, pero por el proceso normal de atención. Pero el cristiano tiene que entender que nuestra dignidad está en poder realmente respetar el derecho de todas las personas y no desnudarlos, ni profanar su intimidad, que es lo más sagrado que se tiene. No el aspecto físico, sino todo lo que implica esa forma de ser humana. Bien, a la hora más o menos de estar allá arriba, dice el médico, está complicada su infarto, tiene un problema muy fuerte, no lo tenemos aquí el equipo. Le dicen a mi esposa, lo vamos a preparar para trasladarlo al centro médico. Entonces, oigo que le dicen, prepárenlo para allá para llevarlo.
y me trasladan al hospital. Negro, amarillo. Espero me tengan paciencia, porque más que un testimonio, es una enseñanza. Y por ahí alguien que a mí me gusta escuchar de vez en cuando, esto no lo van a escuchar en ningún lado. Así que tengan paciencia. Me prepararon, me trasladan a la ambulancia y en la ambulancia me pregunta el médico de la ambulancia, del 1 al 10, ¿en qué nivel está su dolor? Digo, en 8. En 8. Hasta ahí no sabía qué daño había provocado el infarto. Entonces ya llegamos en 20 minutos, 10, no sé cuánto, al hospital donde sí tenían el equipo en donde me iban a intervenir. Me hacen toda la preparación, a mi esposa los preguntan de rigor y súbanlo. El protocolo es el mismo, o sea, urgencia, la principal urgencia en un hospital son los infartos. Dejan todo lo que esté a un lado por un infarto, porque es de vida o de muerte. Entonces yo iba viendo cómo seguían las cosas de una manera tan meticulosa que cada quien sabía qué hacer, porque sabían que en sus manos depende la vida. El humanismo, no teórico, no teológico ni religioso, el humanismo funcionando en plenitud. En la Biblia, los que nos dedicamos a esto sabemos que está integrada por dos conceptos sumamente importantes: lo que es el logos y lo que es la rema. La mayoría de las personas que son cristianos o son religiosos solamente se basan en el logos, la palabra. Y la palabra cualquiera la dice. ¿Ah? La palabra todo el mundo habla. Todo el mundo decimos, yo lo hablaba y lo decía cuando no aprendía también o apenas empezaba a hablar. No, si no se trata solamente de hablar. Eso cualquiera lo hace. Hermano, ¿a qué te vas a dedicar cuando estés ya grande? Ya has estado mucho tiempo en la iglesia. Voy a ser pastor. Ya he escuchado lo que dice el pastor, ya he aprendido lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero no lo es todo, hermano. Por eso hay mucha diferencia entre el cristianismo que solamente tiene fe en Cristo, al cristianismo que vive todos los días. La rema. La rema. La rema no es vivir de la palabra solamente. El cristianismo es vivir de la palabra, pero del Espíritu. Y el Espíritu es el que nos dice qué cosas, cómo se hacen y qué cosa cobra vida en nuestra forma de ser. Así que me suben y le dicen a mi esposa en el protocolo: ya despídase de su marido. Solamente ella sabe lo que sintió. Como cualquier caso de emergencia. A los que se van a operar siempre les dicen, no, oiga doctor, pero usted me garantiza para que salga bien del quirófano. Nunca. Mientras usted esté a un quirófano, sea hasta para quitarle un callo, no sabe si va a salir o ya no va a salir. ¿Ah? Despídase de su esposo, le dice mi esposa. Solamente ella sabe lo que sufrió. Yo ya estaba. Como dijo, me pongo en las manos tuyas siempre he estado, Señor, desde que nací.
mucho antes de que naciera. Le dice a Jeremías, mucho antes de que tú nacieras te conocí, desde el vientre de tu madre te conocí. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Ya, todos me pasaron. Me metieron a un lugar donde había aparatos, pero sí había 2, 3 pantallas donde aparecía y se empezó a ver mi corazón. Me anestesiaron, pero de manera local. Yo dije, pues me van a abrir corazón abierto y ¿cómo me van a tasajear? Bueno, dije, yo estoy en las manos de ellos. No, vamos a hacer procedimiento del cateterismo. Creo que así se llama esa cosa. Yo medio entendía y medio. Lo único que hicieron fue ponerme una especie de aguja grande en la mano. Y cuando empiezo a ver en el aparato, en mi corazón hay muchas arterias y venas ahí pasando. Porque yo estaba consciente, cuando estaba dormido de la mano. Y yo nomás escuchaba cómo decían los médicos, yo por el anestesiólogo y todo, y decía, y esto, y cómo está este signo, y cómo estaban al pendiente de mí. Pero el principal decía, ahí está, mira, ahí se nota eso, ahí apunta. Entonces veía cómo movían las cosas. Como una hora estuvieron hurgando en mi corazón. Conocí más real mi corazón. Y ya cuando pasa una hora, le dice el médico principal, el cirujano y otro, ya quedó, ya está listo. Y escucho que me dice, le destapamos 2 arterias. Se te habían taponado 2 arterias. Por eso es que me dieron 2 infartos. O sea, el primero y el segundo, cuando empecé a sudar sentado ahí en ese lugar, y yo sentí que sudaba frío, y todo, ese fue el segundo. Y como nadie había visto eso hasta que llegué a ese lugar, y ahí tienen el equipo, dice, 2 arterias coronarias tapadas. Se las destapamos y le pusimos 2 estenos, así le llaman, una especie de mallas, para que no se le llame. ¿Saben lo que yo pensé precisamente cuando ellos estaban haciendo eso y cuando dijeron ya quedó? Porque a mí me llega siempre a la mente citas bíblicas, porque de eso yo aprendo y de eso enseño y de eso vivo. No porque me paguen por ello, es porque yo sé que Dios me enseña, me mantiene a través de lo que Él ha escrito. Inmediatamente llega a mi mente la palabra que dijo David en el Salmo: y seréis como dioses. Entonces, antes de que se fuera el médico, debía hablar con él. Digo, doctor, ¿me permite, por favor? Se regresó y yo estaba todavía, pero estaba consciente para saber qué palabras le iba a decir. Gracias, doctor. Me ha prolongado la vida. Y en ese sentido, yo siempre les he dicho, lo que Dios ha hecho y nos ha dado a nosotros, para que nosotros también lo hagamos y lo manifestemos. Seréis como dioses, dice Dios. ¿Qué es el hombre para que acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo has hecho menor que los ángeles y lo has coronado de gloria. Somos coronados de gloria, todos los hombres, y más aquellos hombres y aquellas mujeres que están dedicados a salvar vidas.
son como dioses. Repito, porque hay muchos que no entienden las cosas y se escandalizan. ¿Cómo este hermano compara a las personas con dioses? Somos dioses con D minúscula. Así como sus hijas y sus hijos son ustedes, imagen y semejanza con ellos. Pero no son ustedes, son sus hijos. Y llevan sus genes. Nosotros traemos los genes de Dios. Somos dioses en minúscula. Y ahí es donde empieza el humanismo. Que no se considere un Dios en minúscula y que es imagen y semejanza de Dios, no entiende lo que es el ser humano. Y le dije a este médico y a los que estaban con él, son dioses porque me han prolongado la vida. La manifestación del humanismo en su forma plena de salvar vidas. Me pasan un par de horas a recuperación. Se llama el departamento, ahí donde está uno, como se dice, a cuidados intensivos, pues están esperando a ver si no hay algún efecto. Y ahí estoy otro par de horas. Las 11 de la mañana que me dio el infarto. Y en cualquier momento iba yo, a lo mejor, a fallecer. Afortunadamente no, y resistí. Cuando ya me bajan a la cama, a las 4 de la tarde, fue el tiempo en el que yo sentía que me había librado del problema. Ya después me pasan a recuperación. Igual ahí. Siguen precisamente, atención, ese piso para puros infartados. Puros infartados. 4 electros al día para checarme a ver cómo está, si no había algo que no hubiera quedado bien, y ahí estoy. No se levante, y ahí estaba. Y me regañan porque ya no quería levantarme. Aquí se queda, aquí le traemos todo lo necesario. Luego voy al baño, aquí le traigo el cómodo, y ahí estaban las enfermeras. Dentro de eso me tocó ver enfermeras humanas y enfermeras no humanas, porque de todo encontramos en la vida. Dice un dicho, ¿sí? De todo hay en la viña del Señor. Pero el asunto es que ustedes aprendan a distinguir cómo es el humanismo y cómo no es el humanismo. Y estamos más obligados los que decimos que somos cristianos y cristianas a imitar al humanismo y no al que actúa de manera deshumana. Ahí están sus medicinas, ahí está su alimento. Y había algunos enfermos que no iba a su familiar y con trabajos alcanzaba el alimento y la charola para tomar agua. Ya se acercaba alguien, quiere que le ayude, y ya le acercaba. Así que distingue uno realmente lo que es el humanismo y lo que no es el humanismo. Por si fuera poco, ese día nos tocó el temblor, la alarma ahí arriba. Y que suena la alarma, ¿sí? Ya para ese momento ya me habían dado permiso de caminar. Y empieza la alarma y empieza todo un corredero. Y empiezan a ver y a decir. Yo no había escuchado hasta que escuché a una persona. Sí, ya corrieron todos como vil cobardes y ya nos dejaron solos. Y el protocolo de los hospitales, es que los primeros que tienen que salir, según el protocolo, son los doctores y las enfermeras. Son los primeros que se van. Ese es el protocolo, porque salieron todas. Y después ya no las veían, ¿dónde están? Ya corrieron como cobardes, decían. Entonces yo decía, no pasa nada, está tranquilo. Yo veía ese péndulo que mostraba si había temblor, y eso lo único que sonó fue la alarma. ¿Ah?
Ya pasó, llega Protección Civil y es el que se empieza a ver si todo estaba bien. Pero el protocolo es entonces médicos y enfermeras, todo para abajo. Se salvan ustedes primero. Ya los demás, pues a ver qué. ¿Humanismo o deshumanismo? Estaba aprendiendo lo que era humanismo. Y dentro del rol de enfermeras y enfermeros que me tocó, un asunto con el que siempre yo he estado a favor de ellos, aunque he recibido críticas y cuestionamientos y acusaciones, pero como dicen por ahí, pues no me interesa, ¿no? Llegaba una enfermera y traía su cubreboca de colores. Ustedes saben que hay un movimiento a nivel mundial muy grande que se han identificado con esa bandera de colores. ¿Cómo se les llama a ellos? Porque hay muchos que ni siquiera lo quieren nombrar. Para ellos es un pecado hablar de eso. Es ese grupo que a nivel mundial ha exigido sus derechos, que se les trate humanamente. Pero quien más los ataca son las iglesias religiosas, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas. Es quien más los ataca, porque los considera pecadores. Entonces me tocó una enfermera, así traía su cubreboca de colores, porque los colores son el símbolo del movimiento LGBTQ+. Los que no son binarios, los que no se consideran ni hombres ni mujeres. Y me atendía con humanidad. Ella era la que más estaba al pendiente. Y después llegaron sus compañeros y le dice, enfrente de mí, como para confirmar lo que yo siempre he estado defendiendo, el derecho de ellos. Le dice, mira manito, te traje también el tuyo. Pero él era el enfermero y se pone también su cubreboca igual, ¿sí? El símbolo precisamente de LGBTI, enfermeras, doctores, ¿sí? En ese momento Dios los usa a mí, los usó para que yo pudiera también realmente sanar. Y hay que tener cuidado con esto, porque quienes los desprecian religiosamente, como por enseñanza equivocada y perversa de muchos pastores, sacerdotes y guías religiosos, tengan cuidado, porque ellos en algún momento dado les pueden salvar la vida. Yo doy gracias a Dios por la vida de todo ese grupo y que cada vez realmente encuentran esa aceptación de las personas y no los rechacen, ni los discriminen. Finalmente, antes de irme, dice el médico, si sigue usted bien, ya pasado mañana lo damos de alta. 2 días antes o 3 días antes llegó un paciente que estaba a un lado, vacía la cama donde yo estaba, y ahí se fue a ocupar uno. Entonces yo estaba medio dormilado y vi cómo llegaron, platicaba y decía, es que no me traje dinero, no sabíamos que te iban a internar, ahora ya le hablé a mi hija, ya le dije, pero no me contestan, para decirles que nos retuvieron y que te detuvieron aquí porque creo que le iban a poner un catéter a este paciente. Entonces yo los escuché. Entonces que agarro mi teléfono
y le hablo a mi hija. Hace 8 días precisamente. Ustedes estaban en la reunión y yo estaba en el hospital. Por eso no vine hace 8 días, no creo que falté. Yo siempre les digo a los hermanos y hermanas de la iglesia, antes de que tomas la decisión de dedicarte a la iglesia, hermana, hermano, tienes que aprender a la responsabilidad que estás ahí. A nosotros solamente se nos permite faltar cuando el asunto es de vida o de muerte. De ahí en fuera, ¿no? Y por eso el cristianismo por lo general está muerto, porque es irresponsable en la mayoría. Irresponsable. Entonces le hablo a mi hija y le digo, oye, quien vaya a venir, por favor tráeme cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Porque yo estaba escuchando que ellos venían de Querétaro y no venían preparados. Nada más con lo que habían puesto y encaman al Señor porque le tenían que poner un marcapasos o un aparato porque también se puso delicado. ¿Vas a hacer un barco? ¿Vas a hacer un barco? Según la experiencia, no importa en qué condiciones estés, aunque te estés muriendo, enfermo, siempre Dios te va a decir, aún en que estés en esa situación, tienes que ayudar, tienes que ser humano tú también. Si están siendo contigo humanos en salvarte la vida, tú no te vayas a hacer desentendido. Entonces le digo, mándame dinero. Ya después me dijo, oye, ¿para qué querrán dinero allí? Pues, ¿qué? ¿Le va a dar alguna propina a la enfermera o algo? No sabía para qué, pero yo ya había escuchado. Y ya no tenían ellos, porque se habían venido nada más con lo necesario y se había que quedar ahí 3, 4, 5 días. Ya llegó mi hijo con el dinero. Un ratito ya que le hablo al Manuelito, se llamaba. Yo tengo 71 años y él tiene 70. Yo le digo, Manuelito, no se ofenda. Escuché que no tiene dinero, que sí, es que vine a consulta y ya me detuvieron. Mire, aquí está, siquiera para que cargue su celular o para que se compre algo, mande a comer a su esposa. Gracias, gracias. No quería el dinero, gracias, ¿no? Si no, esto no es de mí, es de Dios, que se lo están mandando a usted. Está bien, ya lo agarró. Mientras le mandaban dinero y se acomodaba. Después le dije a mi esposa, no tienen dónde quedarse, llévatela a la casa. Y la trajo para acá. Una noche mientras se acomodaba. Nunca se les olvide, hermano. Dios nos da la oportunidad de ser humanistas en cualquier condición que estemos, aún a punto de morir. Ahí estamos. Y ese día que estaba crucificado Jesús, tenía 2 hombres a un lado. Uno era humanista y el otro no. Y Jesús en medio. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, le decía uno. Y el otro le decía, ni en esta condición donde estás, realmente no aceptas que nosotros sí tenemos la culpa. ¿Y él qué culpa tiene? Él no debiera estar aquí, le decía al otro que estaba crucificado. Acuérdate de mí, le decía, cuando estés en el paraíso. Verdaderamente hoy te digo, dice Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque eres ¿qué? Una persona humana. Por eso es que les cuesta trabajo a la mayoría distinguir con sus hechos y con sus palabras quiénes son humanos y quiénes no son. Lo que siempre enseñan las iglesias es a distinguir quiénes son religiosos y quiénes no. Eso es lo que más les gusta enseñar. Pero para que aprendan, como he aprendido y ya estoy aprendiendo, quiénes realmente son humanos y quiénes no. Porque de los humanos es donde se cumple
la palabra de Dios. El reino de Dios está entre ustedes. Hermano, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Ya está entre ustedes el reino de Dios. Nosotros somos los que hacemos posible que el reino de Dios esté en la tierra. Los religiosos esperan que el reino de Dios, ¿sí?, esté cuando se mueran y en la resurrección. No, está hoy, dice Jesús. Cuando tú seas una persona humana, tú estás haciendo que el reino de Dios baje a tu vida y a los que te rodean. Tú haces posible el reino de Dios. Y eso fueron el tiempo. Ya me salí, me voy, me despido y les digo a los que estaban en ese momento, muchas gracias. Sigan siendo personas humanas, porque ustedes salvan vidas. El humanismo salva vidas, hermano. Y me preguntan y me dicen, ¿y por qué mi familia está desintegrada? Porque no hay humanismo en sus casas. ¿Saben qué dicen los religiosos? Porque hay familias desintegradas. Pues ¿por qué no vas a la iglesia, hermano? ¿Cuánto tiempo tiene que no vas a la iglesia? ¿Cómo quieres que Dios te ayude si no vas a la iglesia? Piensan que ese realmente es la enseñanza de Jesús, ¿no? La principal es: sean humanistas. El cristianismo es hacer que realmente nuestra humanidad, como la de Jesús, se viva día con día. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que no es una persona humanista, al menos a mí, no me puede decir que es cristiano. Será religioso, pero he aprendido a distinguir quién realmente es cristiano y cristiana. Y antes de demostrar lo que va a la iglesia y que trae Biblias y que siempre las anda recomendando y leyendo, antes de eso, primero se demuestra que el humanismo está en su casa. Ahí es donde tenemos la primera responsabilidad, hermanas y hermanos. Ser humanistas y enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia a ser humanistas, no religiosos. Sigan siendo así, les dije yo. Sigan siendo humanas, porque ustedes también ayudan a salvar vidas. Me dieron de alta y me vine. Contento porque ya las iba a ver. Y ya iba a estar en mi casa. Aunque la casa de un cristiano no es su casa, no es su hogar. El mundo entero. Y cuando Job se recuperó, que es el de los últimos capítulos, dice que entonces nuevamente volvieron a verlo sus familiares, sus amigos, y lo fueron a ver. Y le llevaban también otra moneda para recuperar su riqueza. Y dice que Job volvió a tener sus hijos, a los que había perdido, y su riqueza todavía fue mayor. ¿Saben el primer regalo que me dieron a mí cuando llegué yo aquí? No fue alguien con una moneda de oro, un centenario. No. Llegó mi sobrino. No digo su nombre también para que no se engrandezca mucho. Tengo muchos sobrinos y sobrinas. Y todos me tratan maravillosamente, toda la familia. Pero él, yo no sé si fue movido por el Espíritu, llegó a visitarme al otro día de estar. ¿Y saben qué me llevó? ¿O qué me trajo?
una botella de vino. ¿Y qué significa el vino? Significa precisamente la sangre de Jesús. Porque cuando se hace la Santa Cena, dice, porque mi sangre fue derramada para darles vida y vida en abundancia. Y gracias porque me trajiste realmente, simbólicamente, la vida nuevamente en abundancia a través del vino. Los médicos me la dieron a través de los aparatos y de la ciencia, y Él nuevamente me trae el vino y me muestra que Jesús me estaba recibiendo con su sangre en plenitud. Dije, gracias. En cuanto pueda, me voy a tomar esa copa. Amén. Hermanos, ese es mi testimonio. Finalmente pasé por una situación difícil como muchos lo han pasado en el mundo, y muchos se han dado cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta nuestros huesos, hasta nuestras coyunturas. Esa es la palabra de Dios, es la que cobra vida. Quise transmitirles esta experiencia y testimonio como predicación. Y como complemento, ustedes saben que hoy tenemos el convivio. Por eso no me podía perder el convivio, estar con ustedes, disfrutando la alegría y todo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Gracias.